Y este es nuestro título, simplemente esto: para mí el vivir es Cristo. El apóstol Pablo dice estas palabras evidentemente en el versículo anterior, donde dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, comienzo señalando esas palabras del versículo 21. Para mí viene primero. Hemos estado estudiando estos versículos en Filipenses. Hemos estado viendo ciertos versículos cada vez. Pero bueno, tenemos que frenar un poco aquí en el versículo 21 y tenemos que enfocar nuestra atención el día de hoy por completo en estas palabras. Porque para mí es la profesión personal de Pablo. Es su enunciado ferviente y sincero y personal, porque para mí el vivir es Cristo. Él no está predicando en la forma de aquellas personas que se le refirió en el versículo 15, donde dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Él no predicaba por ganancia, ni por reputación tampoco. Si él predicaba o viajaba o ayudaba en ministerio personal, cualquier cosa que estuviese haciendo, él decía: para mí el vivir es Cristo. Vivir por Cristo era todo para él, y ese es nuestro reto hoy en día. Y tenemos que preguntarnos: para mí el vivir es Cristo, y decirnos eso, y pensar: ¿así es como pienso yo? ¿O nos hemos desviado de esa meta? Así que esto es algo que nos reta, es algo que debería mover nuestros corazones, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Para mí el vivir es Cristo. Bueno, punto número 1, y voy a proponer varias cosas esta mañana. Punto número 1, el apóstol claramente quiere decir el conocerle. Para mí el vivir es Cristo. Conocerle. ¿Y qué es lo que esto significa? Conocerle o tenerle. Bueno, punto número 1, comenzamos desde el principio. Significa que has escuchado su llamamiento. Escuchaste la llamada, el llamamiento de Cristo. Vino en convicción de pecado este llamamiento. Vino también en una concienciación de nuestra necesidad espiritual y de que estábamos perdidos sin Cristo. Vino también cuando te diste cuenta que eres un pecador perdido, apartado de Dios y condenado ante un Dios perfecto y santo. Y escuchaste al respecto de Cristo. Y escuchaste, por así decirlo, su llamamiento, su llamada a tu corazón, su llamado. Y si viniste a Él y le buscaste y le encontraste, Él respondió por ti. Él te limpió de todo pecado. Él, quien sufrió y murió en la cruz del Calvario para poder tomar el castigo en lugar de todos aquellos que Él un día salvaría. Él respondería por ti. Tú escuchaste su llamada, sentiste esto en el corazón. Lo resististe tal vez al principio, y eso es lo que hacemos. Sabías que tenías que dejar el mundo y todo tu pecado y tus caminos mundanos y tus placeres y tu fama que buscabas y tus riquezas que buscabas, las cosas que buscabas para ti, para tu orgullo y gratificación. Sabías que sería un cambio total de vida para ti. Y lo resististe al principio y no querías venir. Y cada vez que Satanás susurraba en tu corazón dudas o distracciones, algo para impedir que vinieses, tú le escuchabas a él y te inclinabas a esas cosas. Pero la voz de Cristo en el Evangelio, llamándote al arrepentimiento y a rendirte a Él y a buscarle y a encontrarle y a conocerle, eso prevaleció al final por la bendición del Espíritu Santo, y fuiste traído por Él, y supiste que tenías que arrepentirte,
y te arrepentiste de todos tus pecados, si eres salvo ya, y pusiste tu fe en Cristo, si eres salvo ya, y creíste que Él era el eterno Hijo de Dios y lo es, el único Salvador que vino del cielo en maravilloso amor para poder pagar por los pecados de los pecadores, y pusiste tu fe en Él. Él puede salvarme, dijiste. Él puede librarme de la condenación. Él puede reconciliarme con sí mismo y con el Padre. Él puede bendecirme y puede hacerme su hijo o su hija. Y al mismo tiempo, a medida que confiabas en Él y te arrepentiste de tu pecado, rendiste tu vida a Él. Y en ese momento supiste lo que eso significaba. Eras completamente para Él. Pertenecías ahora a Él. Ahora serías su hijo que no merecías nada, salvado tan solo por gracia o salvada. Y Él sería tu Señor y Salvador. Tú sabías todo eso, supiste esto. Y después conociste su toque, por así decirlo. Después de haber escuchado su voz, por así decirlo, en el Evangelio, experimentaste su toque, por así decirlo. Conociste, supiste que fuiste cambiado. Supiste que esas tendencias pecaminosas que estaban en tu corazón y ese amor por ti, todo eso fue sacudido y fracturado. Y supiste que tenías nuevos deseos, deseos santos, nuevos motivos y nuevo amor por Dios, una nueva integridad y una nueva humildad. Ahora podías ser enseñado, tenías un nuevo carácter que empezaba a ser formado. Tuviste certeza de salvación. Supiste que eras de Cristo y que eras de Dios y pensabas ya de una forma diferente y anhelabas cosas diferentes y todo fue alterado, todo fue cambiado. Fuiste transformado. Y entonces ese es el primer sentir o sentido de lo que dice esta frase: para mí el vivir es Cristo, todo ahora es diferente, ahora pertenezco a Cristo, Él ha tocado mi corazón, Él me ha humillado, me ha llamado a sí mismo, me ha salvado, me ha lavado. Y ha comenzado a cambiarme y a reconstruirme. Y todo eso está aquí, en esta carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8, donde dice: sin duda, y cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he perdido muchas cosas, pero he contado esto como por estiércol, y todo eso se hace eco en vosotros. Versículo 10. Para poder conocerle y el poder de su resurrección, la resurrección en mi vida, el cambio que se ha hecho en mi vida y la comunión de sus sufrimientos. Y después el sentido número 2 de la frase, porque para mí el vivir es Cristo, es el siguiente: aprender de Él y descubrir al respecto de Él más y más. Y entonces le vemos en las Escrituras y le admiramos. Miren el capítulo 2, versículo 5. Esa es la experiencia del apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el tipo de cosas que ves. Porque para mí el vivir es Cristo. Le he visto, le he descubierto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar. No se aferró a la experiencia continuada de ser igual con el Padre, y eso que le hiciera no venir al cielo, no venir a la tierra, y no sufrir en la tierra, y no morir en la tierra, por 30 y tantos años, siendo nuestro representante, sujeto a la ley de Dios, sirviéndole a Dios, como un inferior a Dios, el cual, siendo en forma de Dios, Él era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a esa igualdad gloriosa a Dios, como para que no quisiera venir y ser nuestro Salvador. Y Él sí vino, y Él sí es nuestro Salvador. Versículo 7, esto es Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Hemos visto esto.
Vimos el amor de Cristo y su prontitud para humillarse y para ser nuestro representante y para tomar nuestro castigo por nuestro pecado. Vimos eso, vimos esa gloria, esa maravilla, lo cual no había sido visto en la tierra, y nos maravillamos. Para mí vivir es Cristo. Una vez que le vemos, una vez que le conocemos, una vez que le hemos admirado, nos maravillamos ante Él. Y entonces queremos servirle y queremos hacerle conocido. Y el apóstol habla respecto de esto. Capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando amas a Cristo y cuando ves tu deuda para con Él y le sirves, no quieres pasar semanas y años en vano, en futilidad y vanidad, o trabajando para nada para este mundo. Y entonces vives probando su fidelidad. ¡Qué privilegio es esto! Nuestro llamamiento es probar la fidelidad de Jesucristo a través de la oración. Las bendiciones, las cosas que recibimos, las respuestas a nuestras oraciones. Oh, es una cosa maravillosa el clamar al Dios viviente a través de Jesucristo, pidiendo por nuestras necesidades, pidiendo que bendiga nuestro servicio por Él y testimonio por Él, que bendiga almas. Tenemos un ministerio de intercesión en oración. Cada hijo de Dios debe tener un ministerio de intercesión, orando por seres amados, tomando responsabilidad por las personas, guardándoles en sus mentes, clamando por ellos ante Dios. Y esta es una de las cosas más gloriosas, las bendiciones más gloriosas del vivir cristiano, cuando vemos personas, uno tras otro, que son traídos al Señor. Entonces ves que tus oraciones han tenido una medida de instrumentalidad en eso, un grado de instrumentalidad. Queridos amigos, no quiero decir esto muy firmemente porque puede haber otras causas, pero hay veces que personas me dicen, he pedido toda certeza de salvación. Y les digo, bueno, ¿tienes un ministerio de intercesión? ¿Oras por otras personas? Porque las cosas son muy maravillosas cuando así lo haces. Y no puede faltarte certeza de salvación porque tienes prueba tras prueba, evidencia tras evidencia a medida que pasan los años. Algunas veces esperas pacientemente y tú ves como Dios escucha y responde oraciones. Y un gran evangelista en Estados Unidos en el avivamiento en el siglo XIX inventó una frase que decía, ora para que entren. No se traduce bien del inglés, pero es ora para que entren. Y entonces Dios nos salva para probar su fidelidad. Porque para mí el vivir es Cristo, servirle, probar su fidelidad. Entonces, casi podemos escuchar en estas palabras que el apóstol dice varias cosas. Lo primero que voy a mencionar, lo cual no dijo literalmente, porque se trata respecto del hogar, pero no tenía un hogar. Él era un obrero itinerante para el Señor, un predicador itinerante, visitaba diferentes lugares. Él no tenía una casa, no que de hecho había dejado el concepto de una casa. Para mí el vivir es Cristo, y para nosotros sí significa esto. Mi hogar, mi casa es para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Entonces mi casa es para Cristo. No es para cosas sucias, no es para cosas pecaminosas, no es para avaricia, para que gratifique la lujuria de desear diferentes cosas y posesiones y cosas materiales. Es para Cristo mi casa. No es para argumentos y peleas que tan solo vienen del orgullo y cosas egoístas. Es para Cristo mi casa. Es para que mi casa sea agradable a Él. Es para que sea maravillosa para Él. Es para dar hospitalidad y servicio a Él, si es que el Señor no me capacita a hacerlo y me permite hacerlo. Es para poner un ejemplo a los niños cuando los criamos en nuestra familia. Es para poder impartir placer y bendición espiritual los unos a los otros. Mi hogar es para Cristo. Si tú dices, porque para mí el vivir es Cristo, eso es lo que estás diciendo en efecto. Mi hogar es para Él. Y después decimos, mi lugar de trabajo es para Él. Tal vez sea el único creyente ahí. Mis circunstancias pueden ser muy difíciles, pero veo alrededor y debo orar.
Y entonces el Señor en su tiempo me dará oportunidades y voy a ayudar a las personas. Y humillo ante Dios y digo, para mí voy a vivir para no desacreditar el testimonio de mi amado Salvador. Eso es la vida para mí. En mi lugar de trabajo es para mí, por la ayuda de Dios, un lugar para demostrar carácter cristiano y amabilidad y cortesía y paciencia y piedad. Mi lugar de trabajo es para Él, tan duro como pueda ser. Eso es lo que significa el decir, porque para mí el vivir es Cristo y mis posesiones son para Él. No voy a tener nada, no tengo que decir nada, lo cual Él no apruebe. Quiero cosas que puedo usar para Él, lo cual me ayudará en mi caminar espiritual y mi servicio espiritual. ¿Es adecuado, es apropiado, es correcto? ¿O tan solo es algo para mí? Porque para mí el vivir es Cristo. Tal como se hace en el matrimonio. No quieres tener cosas en tu casa. Las cosas tienen tus gustos salvajes, las cuales tal vez tu esposo o tu esposa piensa que son cosas detestables. Hay que tener cosas que ambos estemos contentos de tener. Para mí el vivir es Cristo y decimos, Él es todo para mí. Él es mi base. Hemos tocado esto ya. Él me ayuda a estar firme. Capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él es mi justicia. Él es mi base. Él es el que llevó mi pecado y pagó por él. Él es el que intercede por mí. Él es el que me representa ante el trono de Dios en lo alto. Él es por completo mi fundamento. Él es mi fortaleza. Suceden cosas y Satanás nos dice y susurra en nuestros oídos, susurra, tenías que tener resentimiento porque esa persona te dijo aquello y que eso doloroso fue dicho a ti, que no fuiste considerado. El Satanás y tu propia naturaleza caída y dice, oh, resiéntete por eso. Murmura en contra de la persona, murmura en contra de tus circunstancias, da lugar a la autocompasión. Eso es lo que la carne dice. Culpa a alguien. Piensa respecto de eso y que esto esté rampante en tu mente y te irrite y aléjate de lo que tendrías que hacer. Y no, decimos, Él es mi fortaleza, capítulo 4, versículo 13. Las palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No escuches los susurros del enemigo de tu alma. Cristo puede ayudarte. Porque para mí el vivir es Cristo. Él es mi fortaleza. Bajo toda provocación, en toda necesidad, Él es mi fortaleza. Alguien te llama. ¿Puedes ayudarme a esto? Tenía que hacer esto o aquello por el Señor y no puedo hacerlo. Algo ha intervenido. No me preguntes a mí que yo haga eso, no. El Satanás te susurrará en el oído. Yo no puedo hacer esto. Me va a hacer que me canse. No puedo. Tal vez Satanás te va a susurrar que no puedes tomar nada por el Señor. Y tienes que decir, sí, sí puedo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y Él me capacitará. Y Él me fortalecerá. Siempre estoy disponible para servir. Eso es lo que tendríamos que decir para servir a mi Señor y Salvador. Porque para mí el vivir es Cristo. Es triste cuando escuchamos pastores que dicen, no puedo hacer que nadie enseñe en la escuela dominical. No puedo hacer que nadie haga nada. Bueno, espero que no suceda aquí así. Y que las personas digan, ah, sí, sí, porque para mí el vivir es Cristo. Yo sirvo al Señor, quiero servirle. Y no puedo hacer lo suficiente por Él. Y después Él es mi placer. Él es mi gozo y mi placer. Dice el diablo, estás negando tus placeres, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Dice Satanás, oh no, debemos decir, mi placer es conocer a Cristo y tenerle. ¿Qué deuda tan grande tengo para Él? Eso es lo que dice el apóstol aquí. Finalmente, capítulo 3, versículo 1.
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ora a Él, dale gracias a Él, cuenta las bendiciones, reflexiona en su bondad y poder para contigo, lee libros al respecto de la obra del Señor, ten comunión con el pueblo del Señor, ten tus gozos principales de la obra de Cristo, de esta gran causa, esa gran misión, el servicio a Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Quiero saber al respecto de Él y su obra y su causa. Este es mi objetivo principal, mi interés principal, mi gozo principal. No voy a ser distraído por esa televisión sucia y las telenovelas carnales y cosas seculares. Voy a limitar lo que hago, de modo que mi tiempo sea para Él y su servicio y la familia y las responsabilidades. Claro, todos tenemos vidas llenas de cosas, pero Él tiene que ser todo. Para mí el vivir es Cristo, Él es mi futuro. Voy a ir a Él. Un día le veré si soy salvo. Y será demasiado tarde para honrarle y servirle cuando esté en su presencia. Pero le veré. Y me voy a maravillar ante su grandeza y su poder y majestad y poder. Ahí en el paraíso, en su cuerpo glorificado, voy a estar humillado hasta el polvo y voy a amarle con todo mi ser. Él es mi futuro. No puedo morir porque estoy bajo la sangre de Cristo. Cualquier cosa que me pase en el cuerpo, yo sé que seré transportado un día a ese contorno, a ese reino eterno y glorioso. Él es mi futuro, reflexiona en eso. Él es mi confort, no solamente fortaleza, pero también mi confort y consuelo. Vean esto, capítulo 2, versículo 1. ¿Acaso podría haber palabras tan sublimes como estas? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, dice el apóstol, y después en el capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, la palabra es guardará, como en una fortaleza, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, la paz de Dios rodeará y defenderá y protegerá tu corazón y tu mente a través de Cristo Jesús. Entonces, aquí ya, si hay algo que pasa que nos sorprende, algo que nos sume en dolor y tristeza, alguna pérdida grande que verdaderamente nos atribula y nos hace triste, terriblemente tristes. Bueno, estas cosas, si tienes una naturaleza sensible en una persona que es piadosa, tú sabrás, conocerás el dolor y decepción y dificultad. Sin embargo, Él, Cristo, es tu fortaleza y tu confort, y le buscarás en la oración. Y después, porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol, y también incluye el sufrir por Él. Para el apóstol Pablo, el sufrir por Cristo era un enorme privilegio. Y lo dice él. Capítulo 1, lo voy a leer. No sé si han reflexionado en estas palabras. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nos es dado por el Señor el gran privilegio de sufrir por Cristo, habiendo tenido el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y capítulo 2, versículo 17, Pablo dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, lo cual significa si es ejecutado, entonces dice, me gozo de que eso suceda y regocijo con todos vosotros. ¿Acaso no es algo maravilloso y extraño al respecto de vivir por Cristo? Que hay veces que podemos sufrir por Él. No se nos llama a sufrir. La mayoría de las personas en estas partes del mundo
No se nos llama a sufrir martirio o tortura o privación, pero sufrir por Cristo, por amor a Cristo, es algo maravilloso. Dijo el Señor: benditos o bienaventurados sois cuando los hombres os calumnien y y os persigan y digan todo tipo de maldad en contra de vosotros falsamente por mi causa. Entonces gozaos y tener gran gozo, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. El más grande privilegio de la vida cristiana está en gran medida en el sufrimiento por Él. Y te pregunto, ¿estás listo para ser rechazado, para no tener promociones y sufrir todo tipo de cosas por nuestro testimonio? Y decimos: no, no voy a estar callado, porque para mí el vivir es Cristo. No me callaré, Él es todo por mí. Y para la persona que es creyente es un privilegio vivir por Él. Es compartir los triunfos. Ese gran día viene cuando compartiremos su triunfo del Señor y estaremos entre los muchos redimidos que estarán en lo alto en el último día, cuando Cristo vuelva. El compartir este gran día de triunfo de Jesucristo. Los billones y billones de personas que son salvos a través de su sangre de toda época del mundo y de toda nación del mundo. Queridos amigos, para mí el vivir es Cristo, tenemos que decir. Este es nuestro llamamiento. Nuestro llamado, primero que nada, es una reforma personal, una misión de reforma personal. Él me cambió en la conversión y ahora en la obra de la santificación, clamando al Señor, pidiéndole ayuda, siempre escuchando al Espíritu Santo que mueve mi conciencia. Tengo que examinar mi corazón, arrepentirme de mi pecado, luchar por avanzar. Cada día hay cosas por las cuales tenemos que arrepentirnos, cosas que tenemos que vencer a través de la ayuda de Dios. Entonces soy llamado a reforma personal, a mayor integridad, mayor humildad, falta de egoísmo, etcétera. Amigos, esto es lo que es, porque para mí Cristo es todo. Se me llama la reforma de la sociedad. No como algunos sugieren, involucrándome en cosas políticas. No, eso no reforma la sociedad, sino testificando tanto como podamos a las generaciones que van creciendo, la escuela dominical, los adultos, la comunidad visitándola. ¿Cuál es el punto de una sociedad mejorada que no tiene a Cristo? Miren este país, comparen este país con la situación que prevaleció en el siglo XIX. Todavía hay personas que sufren, hay algunas, pero comparando lo que pasaba en el siglo XIX, podríamos pensar que la pobreza ha sido removida. La mayoría de las personas tienen suficiente para vivir, un techo sobre sus cabezas y frecuentemente lugares agradables donde pueden vivir. La mayoría de las personas tienen acceso a todo tipo de placeres, educación y todo lo que hay bajo el sol. Y ya sé que hay personas que están exentas de esto, pero podemos pensar que la reforma social ha sido lograda. Si pudiésemos ser transformados al siglo XIX y sentir lo que pasaba en ese entonces y de pronto volver al siglo XXI, pensaríamos que todo ha sido logrado. Y aún así tenemos una sociedad tan moralmente y espiritualmente perdida. Y aquí estamos con el gobierno, y no importa qué partido esté en el poder, el gobierno legaliza las cosas que son pecaminosas, terriblemente pecaminosas ante Dios, y alientan a los jóvenes a seguir caminos totalmente inmorales. Queridos amigos, ¿cuál es el bien de la reforma social si no hay una reforma espiritual? Si las almas no son ganadas, dejen la reconstrucción social al gobierno y hagamos lo que podamos por hacer bien a las personas, sí, pero nuestra tarea, la tarea de la iglesia, es la eternidad, el cielo, la salvación, el perdón a través de Cristo. Entonces, claro, se nos llama a reformar la sociedad, pero eso es a través de un testimonio cristiano,
demostrando el carácter de la conversión cristiana y todas estas cosas. Y después también se nos llama la reforma de la iglesia. Constantemente estamos reformándonos como iglesia y tenemos que conformarnos a las Escrituras. Entonces obramos cada uno de nosotros para suprimir cosas tontas en nuestro propio corazón, necedades, arrepintiéndonos de chismes, buscando hacer hermosa nuestra iglesia. Y si pudiéramos persuadir muchas personas a volver a los estándares adecuados de adoración sincera, no rock y cosas así, sino adoración a Dios, anteponiendo a Cristo y el día del Señor. Muchas iglesias en todo el mundo occidental rechazan el día del Señor, no tienen predicación en la noche. Y bueno, es que estamos aquí y es una cosa noble, una gran causa, no tan solo reformarnos nosotros, sino clamar a otros que vengan a Cristo. Traer de vuelta a las iglesias de Cristo, a los estándares de las Escrituras, porque para mí el vivir es Cristo. Y estas cosas cuentan. Y hay mucho por hacer. Es como si el apóstol dijese, me he comprometido con Él, porque para mí el vivir es Cristo. He hecho mis votos para con Él. ¿Lo puedes escucharle? No es el mismo enunciado. He dado mis votos para Él. ¿Y tú has hecho eso, te pregunto? ¿Has guardado tus votos para con Dios? ¿Eres todo para Él? ¿Te has comprometido a Él a la luz de la gran deuda que le tienes? Él ha comprado la salvación por mí. He dado mis votos a Él porque es su derecho. Él me hizo, Él me formó, Él me trajo a la salvación a través de su Espíritu. Es su derecho que yo sea por completo para Él. Me di por completo a Él cuando fui salvo, cada parte de mí. ¿Y has tomado algo de vuelta? ¿Tienes dos compartimientos en tu vida? Lo que haces por Cristo y lo que haces por ti mismo o ti misma. Me di por completo a Él, tienes que decir. Él es mi primera prioridad. En todas las decisiones de la vida, mi gran prioridad, dónde trabajaré, viviré, con quién me casaré, qué haré. Él es la grande prioridad de mi vida. Búscale, ora a Él, agrádale. Porque para mí el vivir es Cristo. La planeación de la semana. ¿Cómo planeo la semana que sigue? Considero el estudio bíblico, la reunión de oración, porque para mí el vivir es Cristo. Y estar con su pueblo, y estar ahí escuchando la palabra. Esto es un gran privilegio para mí, y Él nos ordena esto. Todo mi caminar, no diré, quiero tener unos vacaciones fabulosas 3 semanas y ir por crucero por el mundo, hacer todo tipo de cosas. Todo el mundo tiene que tener las vacaciones, claro, un descanso, pero no voy a hacer cosas excesivas, porque entonces doy toda mi vida a esto. Porque le he dado mi vida a Cristo. Le he dicho, toma este ser indigno, dame el cielo, Señor, y Cristo y la gloria, y seré todo para ti, excepto unas 9 semanas al año donde voy a hacer lo que yo quiera. Eso no es lo que prometimos, queridos amigos. En todo mi caminar en la vida, Él tiene que tener toda mi fortaleza. Es lo que dice Pablo. Eso es lo que tendríamos que decir. Él será mi soberano. A Él le agradaré sobre todo. Él será el centro de todas mis opiniones. Él será donde me apoyo. Él será quien represente. No digas, porque para mí el vivir es dinero. ¿Algún creyente aquí que esté atrapado en eso? Para mí el vivir es dinero. Para mí el vivir es mis negocios, mi trabajo, mi carrera solamente. Para mí el vivir es esto. Soy joven y he pasado días pensando y planeando todo esto. Para mí el vivir es mi casa, mi familia solamente. Voy a poner toda mi atención a no solamente educar a mis niños bien, sino que voy a criar a los mejores niños, así que sea orgulloso de ellos. Para mí el vivir
es poder enorgullecerme de lo que he logrado. Para mí vivir, por ejemplo, si soy un deportista, si fuera un deportista, para mí el vivir es ganar. Y conozco creyentes que son deportistas profesionales y y varios de ellos pierden su fe porque para ellos ganar era su vida. El tener gloria y honra era su vida. No, queridos amigos, para mí el vivir, dice algunos, es un placer terrenal. Lo único que quiero son emociones y placer. Para mí el vivir es Cristo. Para mí vivir es amarle, aprender más a admirarle, maravillarme ante Él, pensar de Él. Esto es vivir para mí, tener gratitud para con Él, tener deseo de hablar con Él, orar a Él, leer su palabra. Eso es vivir para mí. Poder decir Cristo significa mucho más para mí que cualquier otra cosa o quien sea. Incluso mi esposo y mi esposa, tal vez podemos decir, incluso mi esposa. ¿Acaso no debo de amar a mi esposo y esposa tanto como pueda? Claro que sí. Pero tienen que ver que es Cristo quien te dio a esa persona con la que te has casado. Entonces todavía puedes amarle bastante. Y si estás casado o casada con alguien que no es creyente, Cristo es quien traerá a esa persona al reino y responderá a tus oraciones y bendecirá tu testimonio. Así que todavía puedes amarle y depender de Él primero. Cristo, Él es lo más importante. Y morir es ganancia. Queridos amigos, no he dejado tiempo para esto. El morir es ganancia. ¿Ganancia? Claro que es ganancia. En todo sentido de la palabra ganancia. Tal vez vives en un lugar muy bonito. Tal vez eres muy afortunado, ves por la ventana y ves áreas verdes. Y no hay mucho de eso en Londres, pero bueno, tal vez eres afortunado. Tal vez amas tu jardín. Estás rodeado de jardines. Pero esto es algo obvio. Una cosa es cierta, que si eres del Señor, cuando vayas a Él y cambies este ambiente anterior por el nuevo ambiente será infinitamente mejor que cualquier cosa que hayas visto aquí en la tierra. Y más aún, será puro y santo y lleno de felicidad y maravilla. Un lugar de amabilidad y amor, donde no hay contaminación ninguna, no hay nada que contamine. Y se cambiará la antigua iglesia por una nueva. Amamos nuestra iglesia. Este es un lugar que amamos grandemente en la tierra. ¿Y acaso no es eso lo que decimos? Aquí están las personas, aquí está mi familia espiritual. Aquí están las personas con las que verdaderamente puedo hablar. Aquí están las personas con las que me identifico en lo que pienso doctrinalmente. Hemos sido cambiados por el poder de Dios, hemos sido salvos. Aquí está el pueblo de Dios. Y admiramos lo que Dios ha hecho en diferentes vidas. Y bueno, el ser apartados de nuestra familia espiritual sería una cosa terrible. Le damos gracias a Dios que nos da una familia espiritual. Pero cuando tenemos que irnos, aunque no queramos, y cuando vayamos a lo nuevo, claro, todo es ganancia. Porque encontraré a los patriarcas y tú también, yo y tú, estaremos ahí levantados. No, no estarán levantados. Alguien me presentará a Abraham y a Isaac y Jacob y hablaremos. No estarán ensalzados por allá. Y también los héroes de la fe en Hebreos 11. Y también los santos de la Biblia de todas las épocas. Los reformadores de la iglesia, los mártires. Tenemos la eternidad para compartir con ellos y para hablar con ellos. Y cambiaré la antigua iglesia, tan gloriosa como me es ahora en la tierra, por la nueva, en la gloria eterna. Todo es ganancia. Cualquier cosa que pienses. Y también como puedas pensar de algo, los himnos de Watts y de Wesley que nos levantan el corazón y glorifican a Cristo. Yes, sí, claro. Sí, pero los himnos del cielo serán todo ganancia, incluso mejores, incluso más ricos. Y los coros hermosísimos de la gloria y la alabanza de Dios.
y el cuerpo antiguo nos gozaremos en dejarlo, y un día recibiremos el nuevo cuerpo glorificado sin pecado. Y el antiguo conocimiento que hemos obtenido, algunas veces pensamos de alguna persona, decimos, ese hombre, esa mujer es muy sabio o sabia, muy profundo o profunda. Es una lástima que esa persona tenga que ser llevada a la eternidad y perdemos toda esa experiencia que ha tenido, sí, pero para que el que va, todo es ganancia para el que va, porque hay nuevo conocimiento, nuevo entendimiento, y las antiguas facultades se van. Todo es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Cuando le vemos, cuando le veamos, queridos amigos jóvenes, si eres un creyente joven en la fe, si has venido a Cristo en meses cercanos o hace pocos años, nunca olvides decir, porque para mí el vivir es Cristo. Y dilo con todo tu corazón. No tengas héroes terrenales. Ten a Cristo. No pienses que necesitas un bautismo del Espíritu que viene después de ser salvo y hablar en lenguas y alguna experiencia estática especial. ¿No es eso lo que es maravilloso? No, dice el apóstol, no. Para mí el vivir es Cristo. Él es infinitamente más que suficiente que algún fenómeno terrenal que significa absolutamente nada. No busques música de altos decibeles. Para mí el vivir es Cristo. Esto es lo que cuenta para todo. Sé todo por Él. Siempre para Él por completo. Conócele, ámale, prueba su fidelidad, camina con Cristo. Más y más, queridos amigos, que nada te separe de Cristo, que Él te forme cada día. Anteponle a todo. No tienes más grande causa en este mundo que pueda servir que no sea la causa de Jesucristo. Ninguna causa más grande y su misión. Así que cierro simplemente leyendo el versículo. Es un reto para nosotros. Es nuestro estándar. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia.